El objetivo de este programa es el de definir algunos conceptos básicos para trabajar en la geometría del espacio. Sabemos que en el plano dos puntos determinan una recta única. También tenemos una idea de la perpendicularidad. Queremos trasladar estos conceptos al espacio. En el espacio también dos puntos determinan una recta única, pero para determinar un plano vamos a necesitar tres puntos no alineados. Es fácil imaginarse esta situación. Hay infinitos planos que pasan por la recta L, pero solo uno de ellos pasará por un punto C. Esto nos da una explicación intuitiva del por qué necesitamos tres puntos para determinar un plano. Pero existen condiciones equivalentes. Para determinar un plano también podemos dar una recta L y un punto C fuera de la recta. Sabemos que dar una recta L y dar dos puntos por los cuales pase la recta es lo mismo. Podemos entonces determinar un plano con una recta y un punto externo a la recta. Dos rectas que se cortan también determinan un plano único. Dar dos rectas que se intersecten en A es lo mismo que dar tres puntos no alineados A, B y C. Pasemos a estudiar las propiedades de las rectas respecto a los planos. Supongamos que tenemos una recta y un plano. Supongamos además que la recta no está contenida en el plano. Pueden originarse dos situaciones distintas. Puede pasar que la recta corte al plano en un solo punto y también puede suceder que la recta nunca corte al plano. En el último caso decimos que la recta es paralela al plano. Veamos a continuación algunas relaciones que existen entre varios planos en el espacio. Dos planos distintos pueden originar también dos situaciones distintas. Puede pasar que los planos nunca se corten o los dos planos pueden cortarse según una recta. En definitiva, la intersección de dos planos es vacía o es una recta. Todos tenemos una idea intuitiva de paralelismo. Dos rectas en el espacio son paralelas y nunca se cortan y además están en un mismo plano. Dos rectas en el espacio pueden no cortarse y tampoco ser paralelas. Esto último puede suceder cuando las rectas no están en un mismo plano. Cuando las rectas no se cortan sin ser paralelas, se dice que se cruzan. Por un punto exterior a un plano pi pueden trazarse infinitas rectas paralelas al plano. Estas rectas determinan un plano único, pi', paralelo al plano pi. Supongamos que tenemos una recta L y un punto P. Podemos construir una recta que pase por P y sea paralela a L. La recta L y el punto P determinan un plano que contiene a la recta trazada. Ahora queremos trasladar el concepto de perpendicularidad al espacio. Queremos ver cuando una recta es perpendicular a un plano. A la izquierda hay una sola recta, en el plano pi, que pasando por H' es perpendicular a la recta PH'. A la derecha, todas las rectas del plano pi que pasan por el punto H son perpendiculares a PH. Esta última situación se adapta más a la idea intuitiva de perpendicularidad. Decimos que una recta y un plano son perpendiculares si todas las rectas que pasan por H son perpendiculares a la recta PH. En realidad, basta encontrar dos rectas que sean perpendiculares a la recta PH. ¿Sabes por qué? ¿Cómo definíamos un ángulo entre una recta y un plano? Se pueden trazar rectas en el plano que forman distintos ángulos con la recta que pasa por P. Vamos a convenir en llamar ángulo de la recta y el plano al menor de todos los ángulos formados por la recta PH con rectas del plano que pasan por H. En este caso, alfa es el ángulo de la recta PH y el plano pi. Vamos ahora a estudiar ángulos formados por planos en el espacio. Dos planos que se cortan dividen al espacio en cuatro regiones, llamados ángulos diedros. Podemos visualizar claramente estos ángulos diedros, pero ¿cómo los medimos? Consideremos dos perpendiculares a la recta de corte de tal manera que se intersecten.
sea alfa el ángulo formado entre las dos perpendiculares. La medida del ángulo diedro es la medida del ángulo alfa. Dos planos son perpendiculares cuando este ángulo es recto. Ya habíamos visto que dos planos distintos pueden ser paralelos o bien cortarse en una recta. Consideremos ahora tres planos que pasan por un punto. Como puedes ver en la pantalla, pueden suceder dos casos distintos. Los tres planos se cortan en una recta que pasa por P o no lo hacen. En el segundo caso, dividimos al espacio en 8 regiones llamadas ángulos triedros. En la pantalla puedes ver un ángulo triedro en otra posición. Igualmente se define ángulo poliedro. Poli significa varias y edro significa caras. Varias caras. Un ángulo triedro tiene 3 caras. Las aristas del ángulo son las rectas de corte de las caras. Al punto P se le llama vértice del ángulo triedro. Cada par de aristas determinan un ángulo en un plano. En la pantalla puedes ver el ángulo beta. La medida del ángulo triedro viene dada por la medida de los 3 ángulos alfa, beta y gamma. Estudiemos algunas relaciones entre esos ángulos. Consideremos un ángulo triedro y sean alfa, beta y gamma los ángulos de las caras. Demostraremos que cualquiera de los ángulos es menor que la suma de los otros dos. En la pantalla puedes ver esto en fórmulas. Demostraremos este teorema. Primero supongamos que dos ángulos son iguales y mayores o iguales al tercero, por ejemplo, alfa igual a beta mayor o igual que gamma. En este caso la demostración es muy simple ya que gamma es un número positivo. Como alfa es igual a beta, entonces alfa menor que beta más gamma y beta menor que alfa más gamma. Finalmente, gamma es menor o igual a alfa, que es igual a beta. Luego, es estrictamente menor que la suma de alfa más beta. El otro caso ocurre cuando existe un ángulo mayor estrictamente que los otros dos. Este caso y el anterior cubren todas las posibilidades porque, dados 3 números positivos, pueden haber uno que sea mayor que los otros o no los hay. Si ninguno es mayor que los otros dos, estamos en el primer caso. Si hay uno mayor que los otros dos, estamos en el segundo caso. Demostremos el segundo caso entonces. Suponemos que alfa es mayor que beta y también mayor que gamma. Si beta es menor que alfa, con mayor razón es menor que alfa más gamma. Si gamma es menor que alfa, con mayor razón es menor que alfa más beta. Hemos probado las dos últimas desigualdades. Falta probar que en este caso también alfa es menor que beta más gamma. Para esto hay que trabajar un poco más. Haremos un esquema de la demostración. Los detalles están claramente explicados en la guía. Comencemos por trazar una recta que divide al ángulo alfa en dos ángulos, alfa prima y alfa segunda, con la condición de que alfa prima sea igual a beta. Esto es siempre posible, ya que partimos de la hipótesis de que alfa es mayor que beta y que gamma. Se puede demostrar en estas condiciones que alfa segunda es menor que gamma. Entonces, alfa es igual a alfa prima más alfa segunda, y esto será menor que beta más gamma. Así hemos terminado la demostración del teorema. Dado un ángulo triedro, cualquiera de los ángulos de sus caras es menor que la suma de los otros dos. Este resultado se puede utilizar para probar otro teorema importante. La suma de los ángulos de las caras de un triedro es siempre menor que 2π. La demostración formal de este hecho está en la guía. Vamos a dar solamente una idea intuitiva. Supongamos el triedro apoyado sobre una mesa, como se ve en la pantalla. Vamos a ir aplastando el triedro contra la mesa, de manera que sus aristas se van abriendo. Las 3 patas del triedro se mueven en la dirección de las flechas.
Es claro que los ángulos alfa prima, beta prima y gamma prima son mayores que los ángulos originales alfa, beta y gamma. Cuando el triedro queda completamente aplastado contra la mesa, la suma de sus ángulos alfa segunda, beta segunda, gamma segunda será 2pi. Entonces es claro que alfa más beta más gamma es menor que 2pi. Los dos teoremas que hemos probado para ángulos triedros también son válidos para ángulos poliedros. Por ejemplo, en este ángulo poliedro de 6 caras, un ángulo cualquiera es menor que la suma de los demás. ¿Cómo lo probaríamos en el caso de un ángulo poliedro de 4 caras, por ejemplo? Vamos a trazar un plano diagonal y obtendremos dos triedros. Trazando el plano diagonal, tenemos en el triedro de enfrente que alfa 1 es menor que alfa 2 más beta. En el triedro de atrás tenemos que beta es menor que alfa 3 más alfa 4. Poniendo estos dos resultados juntos, obtenemos que alfa 1 es menor que alfa 2 más alfa 3 más alfa 4. La demostración para un poliedro de cualquier número de caras se hace por el mismo estilo de la anterior. En la guía está hecha con todo detalle. Ahora queremos generalizar el otro resultado. ¿Será cierto que la suma de los ángulos de las caras de un ángulo poliedro es menor que 2pi? Esto va a ser cierto en el caso de ángulos poliedros convexos únicamente. Un ángulo poliedro es convexo si el plano de cada cara deja en un mismo semiespacio a las demás. El de la izquierda es convexo, el de la derecha no. Para ángulos poliedros convexos sí es cierto el teorema. Es claro que podemos aplastar este ángulo poliedro contra la mesa de manera que sus ángulos vayan creciendo. Luego la suma de sus ángulos debe ser menor que 2pi. Vamos a hacer un resumen de los aspectos más importantes vistos en este programa. 3 puntos no alineados determinan un plano único. Una recta puede cortar a un plano en un punto o ser paralela a él, recta perpendicular a un plano. Ángulos diedros, ángulos triedros, ángulos poliedros. En un triedro, un ángulo de una cara es menor que la suma de los otros dos. Esta relación sigue siendo válida para ángulos poliedros. La suma de los ángulos de las caras de un ángulo triedro es menor que 2pi. Ángulos poliedros convexos y no convexos. Esta relación sigue siendo válida para ángulos poliedros convexos.